Bienvenidos a Economía. Estados Unidos relaja las reglas para que empresas extranjeras extraigan petróleo en Venezuela. Tras la captura de Nicolás Maduro, Washington avanza en su plan de aprovechar las riquezas petroleras del país. Este viernes, compañías como BP, Chevron, Eni, Repsol y Shell recibieron permisos especiales de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro estadounidense. Eso sí, hay una condición. Todos los pagos por el petróleo y el gas deben ir a cuentas controladas por el gobierno de Estados Unidos, siguiendo la política de la administración Trump de manejar estos recursos, según ellos dicen, en beneficio de Venezuela. Vamos con Ana Nieto, nuestra analista allí en Nueva York, para comentar esta noticia. Ana, con la vuelta de estas compañías que obtienen licencias, ¿se renueva el interés en la explotación del petróleo venezolano? Más que renovarlos, se mantiene. Las licencias que se han emitido por parte del Tesoro han sido a favor de empresas que ya tenían permisos para operar en Venezuela, pero que fueron revocados el año pasado por la propia administración de Trump en su estrategia de poner presión al gobierno de Nicolás Maduro. Chevron ya estaba operando en Venezuela, pero ahora con estas licencias puede ampliar sus operaciones en el país. También Repsol y Eni llevaban, por ejemplo, años trabajando en este país. Ahora bien, las condiciones, como dices, pasan por un mayor control de Estados Unidos. Incluso hay un control de los contratos que se hagan cada 3 meses por parte tanto del Departamento de Estado como el de Energía. Algunas empresas como ExxonMobil no van a ir a Venezuela. Ya dijo el primer ejecutivo de esta compañía a Donald Trump en la Casa Blanca y le irritó mucho por ello que en Venezuela no se podía invertir. De momento, las ventas del petróleo venezolano continúan. Estados Unidos confirma que se han llegado a los 1.000 millones de dólares y que en los próximos meses se llegará a 5.000. Ana Nieto, gracias. Y de Venezuela a Cuba, allí las autoridades siguen haciendo frente al embargo petrolero de Estados Unidos con apagones intermitentes que afectan a distintos lugares del país. Se trata de cortes breves pero constantes que se repiten a lo largo del día y que repercuten en las actividades diarias de los habitantes de la isla. En este sentido, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha señalado este viernes que Washington está incumpliendo la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional con sus sanciones contra Cuba, violando así sus obligaciones legales y causando lo que ha calificado de desmantelamiento del sistema de alimentación, de sanidad y de suministro de agua. Escuchemos a su vocera Marta Hurtado. Estamos extremadamente preocupados por el empeoramiento de la crisis socioeconómica en Cuba en un contexto de embargo comercial y financiero de décadas, eventos climáticos extremos y las recientes medidas de Estados Unidos por las que se restringen las entregas de petróleo. Esto tiene un impacto cada vez mayor en los derechos humanos de la gente de Cuba. Como decimos, además de no recibir petróleo por el bloqueo de Estados Unidos, Cuba enfrenta una grave crisis económica con cortes de electricidad y escasez de productos básicos. Una situación que está pasando factura a un sector clave para su economía, el turismo. Varadero es uno de los destinos vacacionales predilectos para los amantes del sol. Sus playas extensas lo hacen un punto muy frecuentado del turismo, pero ahora está vacío. Desde que Estados Unidos impuso un bloqueo petrolero a Cuba y el suministro de energía quedara en estado de crisis, los visitantes brillan por su ausencia. Es un colapso turístico. Ya no podemos aspirar a competir con nuestros vecinos, con México, República Dominicana. Es imposible, porque el combustible es lo que lo mueve todo. No tenemos garantizado nada. Todo va deteriorándose. El servicio, aunque los clientes dicen, se mantienen bien los resorts, pero siempre falta algo y hay problemas, indudablemente. El turismo en Cuba es uno de los sectores más importantes. Genera no solamente divisas, sino que también muchos empleos dependen del comercio con los visitantes, como el del taxista Jorge Fernández. A la vez falta de combustible perjudica al turismo también. Más todo el problema que hay ahora aquí en Cuba con la crisis esta que hay, que imagínate. Y todo al final es por cuenta de la falta de diálogo entre los dos gobiernos de Estados Unidos.
De hecho, estamos en plena temporada alta. Mientras en otras partes hace mucho frío, aquí en febrero es posible disfrutar del calor, algo que los turistas canadienses valoran mucho. Espero que sea algo temporal, porque los cubanos realmente necesitan el turismo y sé que los canadienses desempeñan un papel importante en ello. Así que sí, espero que sea solo algo temporal. Frente a la costa, cargueros mexicanos. Ese país era hasta hace poco el mayor proveedor de petróleo para Cuba, luego de que Washington suspendiera las entregas desde Venezuela. Pero ahora México tampoco les envía petróleo, algo que agrava la crisis en la isla. Dado que Cuba ya no puede recargar combustible a los aviones, las líneas aéreas internacionales han limitado sus conexiones o las suspenden del todo. Como Air Canada, la aerolínea envía actualmente solo aviones vacíos a Cuba para traer de vuelta a miles de turistas. Creo que es muy triste y el pueblo cubano no se merece esto. Necesitan el turismo, es lo que sustenta a la gente y creo que todo lo que está haciendo Donald Trump no es bueno. Para los cubanos que ya luchaban desde hace años con una crisis económica, la caída del turismo es un duro golpe. Más cosas, Argentina da luz verde para ratificar el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Ahora la decisión pasa al Senado, que debatirá el texto la próxima semana. Si también lo aprueba, Argentina se convertirá en el primer país del Mercosur en aprobar el acuerdo firmado el pasado 17 de enero en Asunción. En Europa el pacto no lo ha tenido tan fácil. En el Parlamento Europeo han surgido reticencias, especialmente por la protección de la agricultura europea, y se piden mayores garantías para el sector. El acuerdo prevé eliminar de forma progresiva la mayoría de los aranceles. En concreto, el 91% de los impuestos que el Mercosur aplica a productos europeos y el 92% de los gravámenes que la Unión Europea impone a las importaciones del Cono Sur. La Comisión Europea quiere que el tratado empiece a aplicarse de manera provisional en cuanto al menos un país lo ratifique. Una postura que cuenta con el respaldo del canciller alemán. La Comisión ha indicado que tiene la intención de aplicar provisionalmente el acuerdo con Mercosur. El pacto ha sido ratificado y creo que es una decisión buena y acertada. Se van a celebrar más acuerdos de libre comercio. Creo que eso también es bueno. Es importante que los acuerdos de la UE, que no requieren el apoyo de cada uno de los Estados miembros, sino solo el apoyo de las instituciones europeas, entren en vigor rápidamente. Y confío en que así sea. Muchas de las partes del acuerdo que se negociaron con Canadá y los países del Mercosur y que fueron objeto de controversia no serán relevantes en este caso. Y dato europeo del día. El superávit comercial de la eurozona se redujo en diciembre hasta los 12.600 millones de euros frente a los 13.900 millones de hace un año, según datos de Eurostat. En otras palabras, Europa sigue vendiendo al exterior más de lo que compra, pero gana menos margen que antes. Detrás de este retroceso hay un contexto internacional más complicado. En 2025, las exportaciones hacia Estados Unidos bajaron tras los aranceles impulsados por la administración de Donald Trump, mientras que las importaciones desde China aumentaron. ¿Quiénes lo notaron más? Pues sobre todo sectores clave como la maquinaria, la automoción y los productos químicos, que están sufriendo el impacto de las tensiones comerciales y de una competencia global cada vez más fuerte. Un dato que preocupa en especial a la industria alemana. Vamos hasta la Bolsa de Frankfurt ahora mismo para ampliar este tema con Ezequiel Daray. Ezequiel, ¿qué significa que se conozcan estos números el viernes, un día después de la reunión de los líderes europeos por la competitividad de la economía del bloque? Bueno, Belén, da la razón a la urgencia que mostraban ayer los líderes europeos, en especial Alemania. Alemania es el país más afectado porque es el país que más comercia con otros bloques en toda la Unión Europea, entonces esto le pega de lleno y no llama la atención que ayer Merz en su comparecencia hablara nuevamente de reducir las regulaciones europeas para que la industria sea más competitiva y casi que le exigía a la Unión Europea que concrete estos acuerdos comerciales con otros bloques justamente para compensar este problema que está teniendo con Estados Unidos y con China. Con China el problema, con los Estados Unidos, perdón, el problema es que el comercio se ha reducido. No es que solamente se han reducido las exportaciones, se han reducido las importaciones y ya se ve a Estados Unidos como un socio
no confiable y muchas empresas, pequeñas y medianas empresas alemanas, dejaron de hacer negocios con los Estados Unidos. Por eso también fue importante hoy la reunión con el secretario de Estado Marco Rubio, porque más allá de los temas de la OTAN, se hablaron del tema de las cadenas de suministros. Tengamos en cuenta que la posición tal vez de Francia es más beligerante hacia los Estados Unidos, pero Merz cree firmemente que se puede negociar con Trump y se puede lograr rentablar esta relación comercial. Y Ezequiel, el otro gran tema es China. ¿Cómo está afectando la situación económica del gigante asiático a la industria europea? Bueno, por distintas razones, pero con igual resultado. Alemania, nuevamente, que es el país que más comercia con China, tuvo una caída en el comercio con este país del 40% en los últimos 4 años. Y esto, además, se suma a un dato que conocimos ayer en China, que es demoledor. El mercado de venta de autos de China, el mercado interno de China de ventas de autos cayó un 20%. Esto le pega de lleno a la industria automotriz alemana. Hace 4 años había 1.100.000 empleados alemanes que trabajaban directamente en productos que se exportaban a China. Bueno, de ese 1.100.000 se perdieron 400.000 empleos en este tiempo. Por eso nos llama la atención que a fin de mes Friedrich Merz esté viajando a China con una gran comitiva de empresarios y Belén, el dato es que hubo más pedidos de lugares para viajar que espacio que hay en el avión. Así que la expectativa por esta negociación con China es muy importante. Estaremos pendientes de esa visita. Gracias, Ezequiel Garay. Y aquí en Berlín seguimos pendientes de toda la actualidad económica para traérosla a ustedes, pero ya saben, mientras tanto, que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y dejarnos, como no, sus comentarios. Nos vemos en la próxima edición. Gracias por estar ahí y ahora sigan, como no, con este canal.